¿Cómo están? Muchos saludos a todos ustedes. Les saluda Rosa Montes, una vez más pasando por aquí para en esta ocasión compartir con ustedes mi experiencia personal, muy personal, con respecto a la pandemia o al virus o a la enfermedad del COVID-19 que hoy en día sigue azotando a la humanidad entera por segundo año consecutivo. Teníamos la esperanza de que tal vez este año el virus se evapore, se acabe, pero no. Al parecer continúa y con más fuerza, con mutaciones, y pues es la carga que tenemos que llevar aún. Aunque actualmente se cuenta con varias vacunas destinadas a la cura de esta enfermedad o por lo menos a la inmunización, pero respecto a esto es lo que quiero hablarles en esta hora. Pues comenzaré diciendo que el año pasado mi padre comenzó a quejarse de ciertas molestias en su cuerpo, dolores, cansancio, incluso ya no se podía levantar de la cama, sentía dificultades para caminar, y debido a esto nosotros lo llevamos a la posta a que le hagan su prueba del COVID, porque para que se vaya a atender a un hospital, por lo menos el año pasado, era que tenías que tener tu prueba COVID. Un hospital era destinado solamente para pacientes con COVID y el otro para pacientes con cualquier otra enfermedad, pero por emergencia, es decir, enfermedades que requerían atención inmediata. Y debido a que mi papá se quejaba constantemente, y no solo eso, porque él siempre se andaba quejando de dolencias, malestares, molestias, pero nosotros lo llevábamos al hospital o él mismo se iba al hospital a hacerse ver, se sacaba análisis, y bueno, siempre le dijeron que él era un hombre muy sano, no tenía ninguna enfermedad de que era para preocuparse. Y pues en esta ocasión era diferente porque el año pasado agarró de sorpresa esta enfermedad a la ciencia médica, nadie sabía cómo combatir, qué hacer, simplemente era pues incierto lo que podía acontecer con los pacientes. Y bien, mi padre fue llevado a una posta a hacerse sacar esta prueba COVID y pues salió negativo, yo no sé por qué, tal vez estuvo errada la prueba, bueno, no lo sé. El punto es que al salir negativo lo mandaron a la casa, le dieron algunos medicamentos y ya, lo llevamos a la casa. Le bromeamos incluso de que él era un hombre fuerte, un roble, y que estaba hecho de acero y todo eso, porque a pesar que él ya era un hombre de avanzada edad, de casi 80 años, en sí no lo aparentaba. Él era una persona que andaba con normalidad, incluso trabajaba, hacía estructuras metálicas, él continuaba trabajando y era una ofensa que alguien le podría decir su edad o decirle que estaba viejo, nada de eso. Él se sentía fuerte y joven y lo aparentaba en verdad. Pero lamentablemente y tristemente su salud comenzó a empeorar, ya se postró y ya no se podía levantar mucho, sufría mucho para ponerse de pie, incluso perdió el apetito casi por completo, no quería comer más nada, y fue ahí cuando comenzamos a preocuparnos. Somos más hermanos aparte de mí, y pues yo estaba trabajando y tengo mi familia también, pero al ver a mi papá en esa condición, lo que hice fue ir casi a diario a verlo, a hacerle alguna comida, a hacerle comer. Empezamos a preocuparnos para no alargar esto, y pues no, él se veía muy mal, demasiado mal, y empeoró, empeoró y empeoró. Fue allí que le llevamos otra vez a una posta más cercana, y fue allí donde el personal de salud me llamó aparte y me dijo: sabes, tu papá tiene todos los síntomas del COVID. Lo digo por experiencia, me dijo aquella doctora. Te voy a dar una receta casera para que tú lo puedas de una vez aplicar para que no se empeore, me dijo, porque tu papá está en principios todavía. Ahí yo sí me asusté y me preocupé, porque a pesar de ver a mi papá así, enfermo, agitado, como nos habían dicho que no era COVID, pues nosotros habíamos descartado que fuera COVID y queríamos saber qué más podría ser, porque él no tosía, no estornudaba, ningún síntoma de un resfriado o tos o infección respiratoria. Lo que me dijeron en aquel momento fue que él tenía neumonía. Neumonía, le pusieron la vía, le pusieron los medicamentos, pero ni con eso se recuperaba, por el contrario, él iba decayendo más. Y no solo eso, su saturación.
comenzó a disminuir cada vez más y cuando él intentaba tan solamente caminar, ya era un esfuerzo demasiado grande para él. Entonces, al ver esta complicación y que no mejoraba con nada, ni con remedios caseros, ni con las medicinas que nos daban en la posta, pues sí nos comenzamos a preocupar y prácticamente yo me sentí un poco sola, porque en ese momento yo era la que estaba llevando, podría decirse, la carga emocional de la preocupación al ver a mi papá así, porque nunca lo había visto así, porque anteriormente él solía enfermarse de los pulmones, le daba una tos fuertísima y él agarraba, iba y se inyectaba en un tópico penicilina, megacilina y se recuperaba. El punto es que como él empeoraba, decidí llevarle a una clínica, ya que con sus resultados de COVID negativo, pues en la clínica me lo iban a atender. Fue un momento difícil, lo llevé a una clínica, pero debido a su saturación baja, no me lo quisieron recibir. No me lo quisieron recibir, corrí a una y a otra y me dijeron, ¿cuánto es su saturación? Y cuando yo les decía la cantidad, que era menos 80 y por ahí, menos de 80 y bajaba y subía, pues no querían atenderlo. Entonces, ¿qué hice? Me lo llevé al hospital, donde atienden los casos que no son COVID, para ver qué sucedía. Al llegar ahí, le hicieron una prueba COVID y salió positivo. Y me dijeron pues que allí no lo podían atender, que tenía que llevarlo al hospital que era exclusivamente para pacientes COVID. Una vez más tomé a mi papá, le di los resultados y fuimos al hospital que era para pacientes COVID, al cual nunca ni por aquí se me cruzó por la mente que yo iba a llegar, iba a entrar a ese lugar. Pues me tocó. Mi papá quedó internado y cuando uno interna a un paciente es como si te quitaran un peso de encima. ¿Por qué? Porque tú tienes la esperanza de que se va a recuperar, de que los médicos harán lo que ellos saben hacer para ayudarle a recuperarse, o no lo sé, esa es la esperanza que uno tiene cuando vas a internar a un paciente. Mi papá quedó internado, pero no en una habitación especial para pacientes con COVID, sino en el área de triaje, en esas camas momentáneas que le dan a los pacientes para luego pasarlos recién a una cama UCI o a una habitación en el pabellón principal del hospital. Pero debido a la coyuntura y debido a la cantidad de pacientes, pues comienza la selección de pacientes allí en el triaje. ¿Por qué digo esto? Porque todas las camas estaban ocupadas por ancianos, puros ancianos, hombres y mujeres, pero principalmente varones, ancianos varones. Es lo que vi. Mi papá quedó internado y yo trataba de mantenerme fuerte, firme, porque mi defecto, vamos a decir así, es que yo soy demasiado sentimental, muy sensible, pero en aquel momento yo pienso que mi papá no necesitaba una hija débil, sino una hija que le transmita fortaleza o que en mi rostro se pueda leer de que, papá, vas a salir de esto o no pasa nada, tú vas a resistir. Y eso trataba de transmitirle, aunque sin hablar mucho, porque si yo hablara o le hablara en aquel momento, tal vez me iba a traicionar mis emociones. El primer día que mi papá fue internado, él estaba lúcido, claro, con dolores y todo, pero él conversaba, hablaba, preguntaba. De día yo lo cuidaba y de noche una de mis hermanas, a veces uno de mis sobrinos o algún pariente, lo cuidaba en la noche. Es decir, se quedaba a dormir ahí para atender a mi papá, porque él desde el tercer día ya inició una postración que era dependiente de uno, como un niño. Incluso llegó a usar pañal ya en casi los últimos días. Le dábamos el alimento, el agüita con jeringuita en la boquita, porque a ese extremo llegó. Pero de allí para adelante comenzó su decadencia. Él duró 7 días en el área y al séptimo día pues Dios decidió llevárselo después de haber sufrido muchísimo esos 7 días allí internado, y al séptimo día él no resistió más y Dios le dio el descanso de su cuerpo y su alma. Pero también quiero compartirles no solo eso, sino lo que yo vi a mi alrededor cuando estuve
tantas horas sentado junto a él en aquel lugar. Era triste y cuando sentía mucha tristeza y aflicción me salía al patio un momentito, lloraba, me limpiaba mis lágrimas y volví a entrar porque no lo podía dejar solo. No lo podía dejar solo porque él pedía agua a cada momento. He visto personas morir a mi alrededor. He visto casos muy duros. El primero que me llamó la atención y me tenía que hacer fuerte para uno no salir llorando de aquel lugar. Era una anciana con sus 2 hijos ya jóvenes que le obligaban a ponerse la máscara de oxígeno y ella se lo arranchaba con las manos. En la silla de ruedas ella estaba y sus hijos, uno de ellos le ponía la máscara de oxígeno porque era lo que ella necesitaba y el otro le sujetaba las manos para que no se lo quitara. ¿Y saben por qué ella se lo quitaba? Porque es lo más incómodo, es como un viento que te está soplando en la nariz, en la boca, y uno no está acostumbrado a eso, cuanto más un anciano, y se lo quitaba. Mi papá hacía lo mismo. Cuando le pusieron, él se quitaba aquella máscara de oxígeno porque le incomodaba mucho. Así como cuando nosotros nos quitamos la mascarilla cuando nos incomoda, pues ellos se sacan el oxígeno. ¿Por qué se produce muchas de las muertes allí? Es porque se quitan la máscara de oxígeno, los ancianos, por un impulso, y no hay quien vigile esto, no hay quien los vea, no hay quien les vuelva a poner la máscara, y precisamente por eso es que yo estaba todas las horas junto a mi papá, o alguien tenía que estar junto a él, porque él se quitaba también. En algún momento, hasta inconscientemente, él se quitaba la máscara, y uno tenía que volver a ponerle. Y eso es lo que hacen muchos de los ancianos que estaban allí, se quitaban. Nadie se da cuenta, pues a los minutos ya fallece la persona por falta de oxígeno. También para los alimentos, uno tiene que traerle la papillita de la casa y darle a la boquita porque el paciente no va a comer. Lo que hace el personal allí es distribuir los alimentos en un tapercito de plástico, lo coloca en la mesita, lo coloca en la sillita y lo deja ahí. ¿Y qué es lo que dan? Pues comida sólida. Un paciente en esas condiciones nunca va a poder alimentarse de eso. He visto fallecer a personas que se veían aparentemente mejor que mi papá, más fuertes, más sanos, que estaban levantándose, que comían, que bebían solos, pero resulta que a las horas fallecían. Era increíble. Y yo me sorprendía de esto porque incluso yo llegaba a ver ancianitos que ya se estaban levantando, se peinaban, se limpiaban la carita y yo decía, aquel caballerito parece que ya se va a su casita porque yo lo veo mejor, pero resulta que en la noche había fallecido y al día siguiente yo iba y preguntaba, ¿y dónde está el abuelito que estaba allá? Pues en la noche de pronto se echó y en silencio murió. Y así escuchaba también de pronto personas llorar, familiares llorar, porque en aquel entonces permitían que los parientes estén ahí. Actualmente me parece que ya no permiten. Y bueno, escuchaba a los parientes llorar de pronto. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había dejado de respirar su pariente, su ancianito que estaba cuidando, y ellos pues se ponían a llorar. Y era triste. Y yo solo veía a mi papá en esas condiciones y uno no sabía cuándo le iba a tocar, o si se iba a levantar o no, o qué pasaba, ya solamente era esperar un milagro. Y pues eso es lo que vi, eso es lo que acontece ahí adentro, y lo que más me marcó, más que la muerte misma de mi padre, y lo que más dolor me causó fue aquella vez cuando vino personal de Lima, una inspección a hacer a ese sector, y nos sacaron a todos los parientes afuera, a la calle, porque estaba prohibido que nosotros estemos allí adentro. Solamente tenían que estar personal, médico y pacientes. Nos sacaron a la calle y ahí afuera nos dejaron. Mis cosas se quedaron adentro porque fue como un operativo. Nos sacaron y nosotros no entendíamos qué pasaba. A todos nos sacaron y no nos dejaban entrar. Los parientes querían entrar porque habían llegado incluso con la comida que le tocaba dar a sus parientes que estaban ahí adentro, pero el personal de seguridad no nos dejaba ingresar. Ellos decían lo siguiente: el personal que está dentro, el personal médico se está encargando de los pacientes, ellos son los encargados. Y
Pero eso no era cierto, eso no es cierto. El personal médico no se da abasto por cada paciente a llevarle al baño, no los llevan, no los llevan, no les dan de comer, no les cambian los pañales, nada, porque tal vez no sea de su competencia, tal vez no le corresponda hacer eso, no lo sé, no quiero hacer una crítica directa sobre ellos, pero es que no lo hacen. Yo lo vi por 7 días, que ninguno de ellos lleva a ningún paciente al baño. Ellos son como bebés, no pueden hacerlo por sí solos. Yo llevaba a mi papá con su vía, con su oxígeno, con su suero a los servicios higiénicos a que vaya a orinar o a hacer sus necesidades. El personal no lo hace. Y como les dije, ellos dejan la comida, pero no van y no le dan a la boquita. Sin embargo, cuando estábamos afuera, todos nos decían que el personal lo va a hacer, y como nosotros, los parientes, los familiares, sabíamos que no era cierto, pues empezamos a reclamar que nos permitieran, por favor, entrar, incluso a suplicar. ¿Y qué fue lo que aconteció? Un ancianito se salió de adentro para la reja hacia afuera y comenzó a llorar y a suplicar, por favor, que lo saquen de ese lugar. Todos fuimos quebrantados en aquel momento por aquella escena de aquel anciano suplicando que lo lleven, que lo saquen de ese lugar. Solamente así se les ablandó el corazón para dejarnos entrar. Y cuando yo entré, mi papá me preguntó, mirándome a los ojos, ¿dónde estabas? Me preguntó dónde estaba. Él estaba pues mojado, tenía sed, se había sacado las vías. Fue durísimo. Yo me mordía la lengua para no llorar en ese momento. Fue muy duro esa escena, verle así. Tantas horas esperé afuera para poder entrar y encontrarlo así. Nadie se había dado cuenta que él se había quitado el oxígeno, la vía, el suero, y estaba en esa condición. Nadie. Pues eso fue lo más duro de ver y lo más marcante hasta ahora que pude experimentar en aquel lugar. Bueno, disculpen. Y tantas cosas que tal vez no recuerdo ahora, pero es triste pasar por allí. ¿Cuánto más con una enfermedad que no tiene cura inmediata o no tiene cómo aliviar? Porque mi papá, como pueden notar, no tuvo mejoría, por el contrario, fue degradante. Y así como muchos dicen, hasta es un dicho ya, si vas al hospital, pues ahí te matan, dice. No afirmo esto, pero fue decadente para él. Pero también tenerlo en la casa en estas condiciones podría ser considerado un acto de irresponsabilidad. Es por lo tanto que tuvimos que llevarlo a un hospital, porque si lo hubiéramos tenido en casa y él hubiera empeorado, igual hubiera fallecido en casa, pues incluso no hubieran faltado quien nos dijera que irresponsables, porque no lo llevaron a un hospital, porque no hicieron algo. Entonces es por eso que se decidió, o por lo menos es lo que hicimos, o es lo que hice. Intenté llevarlo a una clínica para que tenga mejor atención, no lo aceptaron, y porque en aquel tiempo decir COVID era, Jesús, era un susto. Y es por eso que no lo recibieron y al final fue terminando en un hospital. Después de 7 días, como les dije, de sufrir así, mi papito descansó en el Señor, y eso es lo que a mí me consoló. Como ustedes sabrán, yo soy cristiana, creo en la vida eterna, y por eso tuve la paz en mi corazón de que fue Dios quien se llevó a mi papá, le quitó el sufrimiento que tuvo que soportar y lo llevó al descanso eterno. Él, y yo sé que ahora él está feliz gozándose junto al Padre Celestial. Pero lo guardo en mi memoria, a mi padre, y quise compartir con ustedes esta experiencia porque muchos han atravesado por lo difícil que es tener esta enfermedad. Yo no lo he atravesado aún, gracias a Dios, en mi cuerpo, pero lo atravesé
pasé este dolor en un pariente cercano y no solo tuvo la enfermedad, sino que su vida se apagó en esta tierra debido a esta enfermedad tan terrible. Bueno, eso fue todo por ahora. Nos estaremos viendo en un siguiente video y muchas gracias por haberme prestado atención, por haberme escuchado, y que Dios les bendiga, les guarde, les proteja en todo momento. Confía siempre en Él y encomienda tu vida en sus manos poderosas, porque Él cuida de ti, cuida de mí, porque Él nos ama mucho.